22 y 10 en toda la República Argentina y les dije que teníamos una invitada muy especial. Quiero darle la bienvenida a Lucía Cámpora, secretaria general de la Cámpora, candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Hola Lu, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos y todas en la querida Radio de las Madres? Muy bien, muy contentos de tenerte acá en un día movidito. Arrancábamos diciendo movida a la calle, un repudio fuerte a la presencia de Javier Milei en un distrito históricamente peronista como Lomas de Zamora, y también movido el Congreso. ¿Está en el peor momento de su mandato Javier Milei? Bueno, mira, antes de venir para acá estaba escuchando esa sesión que hubo hoy en Diputados y Máximo decía en una de sus preguntas, que seguramente ahora por ahí algo hablamos, ¿no? Que preguntaba precisamente por la situación económica y por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En un momento él decía algo así como, si este gobierno tuvo en algún momento algo que ellos categorizan como un buen momento económico, eso ya pasó. Y ahora estamos empezando a ver cada vez con más claridad cómo les cuesta sostener, bueno, ¿no? un ajuste fiscal que si pende de un hilo por aumentarle un poquito a los jubilados, entonces no es lo sólido que ellos presentan que con las tasas que estamos viendo que están intentando sostener, tampoco evidentemente es lo que ellos nos vendían, así que digamos que sí, que un mal momento y bueno, se caen un poco las caretas, además con lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Que da mucha bronca en relación a lo que se sabe ahora. Bueno, ya habíamos arrancado, ¿no? Con lo que había sido la estafa de Libra, con las valijas que no pasaron los controles en el aeropuerto y ahora con este escándalo de la coimera de Karina Milei, pero que además de hablarnos de la corrupción, también nos habla y nos obliga a seguir mirando lo que hicieron con las pensiones para los discapacitados, con el ajuste que también hacen con las jubilaciones. Digo, son las dos cosas, no es la corrupción, pero también es la política económica. Si no existiesen estos hechos de corrupción, igual el modelo sería un desastre y eso también lo tenemos que decir. Total, pero te piden este sacrificio, te piden a vos que des de baja la pensión de discapacidad de tu familia a costa de que se afanen el sobreprecio de los medicamentos. Quiero aprovechar que te tenemos acá para ir a temas quizá más profundos y menos coyunturales. Uno de esos tiene que ver con que la desafección de cierto sector del proyecto de Milei, gente que quizá le creyó honestamente que el tipo venía a cambiar las cosas, que era un tipo que venía a combatir a la casta, no se traslada, lo dijo la propia Cristina, directamente un voto al peronismo, porque hay cierta desazón con el último periodo de gobierno básicamente del peronismo. ¿Cómo lees esto y cuáles son las tareas para dar hacia adentro de un movimiento que siempre fue muy dinámico en términos de desarrollo de línea, de entender qué estaba pasando en el subsuelo sublevado de nuestra patria y que hoy parece que tiene un poco descalibrado el termómetro? Bueno, te arranco a responder con dos cuestiones. La primera, sí, sobre Milei y el gobierno, y la segunda sobre el peronismo. Me parece que hay algo en relación a cómo Milei gana las elecciones, que si bien en algún momento se decía, bueno, a diferencia de Macri, está siendo más sincero con lo que efectivamente después vino a hacer, sí hay que decir que hubo una cuota de un gran engaño, de una parte de estafa electoral, que fue esta idea de que eran lo nuevo y que no se podía hacer algo distinto con lo mismo de siempre. Y cuando nos dimos vuelta, gobernaba Sturzenegger, Caputo, Patricia Bullrich, los mismos que ya hicieron cagada en el gobierno de la Rúa, en el de Mauricio Macri, ahora en el de Javier Milei. Entonces hay algo de estafa electoral en esta idea de que la casta iba a pagar el ajuste. La casta está gobernando comodísima y eso quizás de alguna manera empiece a quebrar, me parece, en un montón de pibes que yo también creo que sin que eso quiera decir, como algunos dicen, que la juventud se volvió derecha, ni mucho menos, sino que vieron algo y le creyeron. Yo creo que algo de eso se empieza a romper, porque ven esa estafa electoral y porque ven que sus abuelos no alcanzan a los medicamentos. Hoy Cristina mandó un audio a un encuentro de salud y ella hablaba, ¿no?, de los jubilados que parten la pastilla en 3 porque no les alcanza para cubrir toda la medicación que necesitan. Hablaba del desborde de los hospitales porque muchos se caen de las prepagas además. Hablaba del ataque a instituciones como el Bonaparte y el Garrahan. Bueno, esos pibes también ven lo que pasa en sus hogares con las políticas de Milei. Y lo segundo, por eso te decía una primera respuesta en torno al gobierno y en cómo llegó, y lo segundo en torno al peronismo. Máximo dice mucho algo que a mí me hace pensar y me parece que viene a colación de lo que decís, que es que en el 23 muchos de nosotros, militantes peronistas, decíamos o nos indignábamos con que la gente eligiera al loco de la motosierra.
Y Máximo nos dice mucho a nosotros en las instancias de discusión, bueno, si la gente eligió al loco de la motosierra, ¿cómo nos verían a nosotros? ¿No? Hay que pensar en eso también, porque si veíamos tan grave eso y así todo, bueno. Y me parece que efectivamente, ¿no? 4 años de gobierno de Mauricio Macri, 4 años de un gobierno del Frente de Todos que sin duda no cumplió con la expectativa electoral, fue sin duda muchísimo mejor de lo que hubiese sido una reelección de Macri, pero no satisfizo una expectativa, y sobre todo en un montón de pibes que adquirieron su conciencia política más durante el macrismo, que incluso con lo que fueron antes los gobiernos de Néstor y Cristina, que nosotros sí, Russo, nos sumamos a militar quizás más en esos tiempos y nos formamos al calor de los gobiernos de Néstor y Cristina. Yo entiendo que otros pibes que conocieron la política con mayor conciencia durante el gobierno de Macri y después del Frente de Todos, bueno, quizás se hayan visto más desilusionados. Y Cristina nos dijo, y en parte eso empezó a hacer cuando asumió la presidencia del Partido Justicialista, que había que enderezar y ordenar al peronismo. Que el peronismo se había desordenado. Y para mí tiene que ver con esto que estamos hablando, con que dejó de representar demandas importantes, que se corrió de algunas de sus banderas, si se quiere, históricas, que cómo encaramos la cuestión de la deuda, que cómo estamos encarando la cuestión del vínculo de la sociedad con el Estado. Cristina estaba empezando a ordenar estas discusiones para, como dijo ella misma en el programa con el Gato Silvestre, volver a representar. De hecho, el Gato le dice, hay que volver a enamorar, y ella le dice, yo creo que hay que hablar más de volver a representar. Ahí después me voy a pelear igual con Cristina, porque para mí también hay que enamorar un poco. Bueno, yo creo que una cosa lleva a la otra también. Lo que es cierto es que quizás si uno solo habla de enamorar, parece que hay que, no sé, entonar mejor un canto de sirena. Es verdad, y Cristina parece poco político. Hay que representar las demandas. Por eso, bueno, en esa misma entrevista ya dice que va a ser candidata, y a los pocos días la meten en cana y la proscriben, no por nada, ¿no? Porque es la que está viendo y marca qué es lo que tiene que hacer el peronismo para volver a representar. Y me parece que, y supongo ahora nos metemos en tema de elecciones también, bueno, estamos yendo a unas elecciones con la presidenta del principal partido de oposición proscripta. Eso nos implica a todos redoblar esfuerzos, pero no por eso ya deja de ser la conductora del movimiento y nos sigue diciendo que representar, y por eso en cada audio que ella manda, más que hablar de su situación, habla más de los problemas de la gente, ¿no? Déjame hacerte un punto ahí, dale. Porque creo que hay algo importante en la historia de los procesos transformadores en Latinoamérica, que es que los grandes procesos que cambiaron las matrices y que combatieron el proyecto de las clases dominantes tuvieron profundos y fuertes liderazgos caudillísticos. Uno piensa en San Martín y en Bolívar, uno piensa en Perón y en Getúlio Vargas, uno piensa en Cristina, en Chávez, en Evo Morales. Al mismo tiempo, todos estos procesos tuvieron una discusión muy sensible con las sucesiones. Incluso si uno lo piensa en el caso de Bolivia ahora, y te dan ganas de martillarte los dedos contra una morsa, lo que pasa es un problema de esos, ¿no? ¿Qué sucede con Cristina condenada? Y lo más preocupante para mí no es la prisión de 6 años, sino la inhabilitación perpetua, que es a lo que apuntan, y la necesidad también de pensar una sucesión dentro del peronismo, ahora por un caso ya de fuerza mayor. Digo, en su momento estuvieron los que dijeron, sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede, y nos llevaron al albertismo. Ahora tenemos a Cristina condenada. ¿Qué pasa con las sucesiones? ¿Qué pasa con los liderazgos? ¿Qué pasa con las sucesiones cuando los liderazgos históricos todavía están vivos, ordenando la política y en la cancha? Primero una respuesta más breve, pero que ameritaría un debate más profundo, que no creo que podamos abrir ahora, pero que es más casi una opinión personal en función de alguna formación y demás. Yo creo que los límites a las reelecciones son límites antipueblo, ¿no? Porque una vez que un pueblo encuentra una representación, un liderazgo, digamos, ¿qué puede pesar más que la voluntad de ese pueblo para volver a elegirlo? Digamos, eso para mí, para pensar en términos de diseño institucional y demás. Digo, así como hasta, no sé, determinadas reformas institucionales, hasta si querés la ficha limpia o la boleta única de papel, cuando uno empieza a oler a quién favorecen, bueno, yo creo que el tema de las reelecciones también responde a determinados modelos de poder que no son los que construyó el pueblo. Pero bueno, eso me imagino que es una respuesta demasiado abstracta para lo que estás apuntando. Me encanta, podríamos hacer un programa entero solo de ese tema. Yo no pienso, pero porque le hayan proscripto a Cristina, que eso nos tiene que forzar a nosotros a asumirlo y a buscar una sucesión en función de eso, porque Cristina puede estar inhabilitada para presentar las elecciones, pero es la conductora del movimiento, y yo voy a militar
para liberarla y para que vuelva a ser presidenta y para que vuelva a gobernar. Y si tenemos que llegar al gobierno con un compañero o compañera que elija el pueblo en una ocasión en la que no pueda presentarse ella, la primera medida que va a tener que tomar va a ser liberar a Cristina. Digo, guarda con eso, que no sea el poder concentrado el que nos obligue a nosotros, que nos fuerce a convencernos de que hay que buscar a otros. Y además, lo que pasó con la condena a Cristina fue mostrar que el pueblo la sigue bancando a ella. Creo que generó de alguna manera el efecto contrario. Obviamente hay un impedimento concreto que es que no se puede presentar a elecciones, pero la plaza llena el 18 de junio de gente que la salió a bancar, mismo la reacción de gran parte del pueblo argentino cuando salió la condena, habla de una lealtad muy grande y de un pueblo que no está dispuesto a que el poder económico concentrado, al Fondo Monetario Internacional, Donald Trump, etcétera, le digan, bueno, ahora tenés que buscar a otra. Me parece que sería bastante de tibios que rápidamente nosotros asumamos que esa es la que nos toca, ¿no? De ninguna manera, digamos, menos en la historia del peronismo, que se bancó, peleó contra 18 años de proscripción y lo volvió a traer a Perón y lo hizo presidente. Bueno, yo la voy a pelear, estoy para esa. Hablabas, y te hago una última y ahora abro, hablabas de la democracia liberal, de la alternancia democrática como un límite a los procesos transformadores que vienen a discutir un poco el statu quo en América Latina. Yo voy un poco más allá y quiero discutirte sobre la democracia. Lo primero es si hoy estamos viviendo en una democracia. Mi mirada es que no. Mi mirada es que ponerle un apellido, democracia limitada, democracia, no sé, vulnerada. ¿Dictacracia te gusta? Dictacracia, no sé si dictadura, pero para mí esto no es una democracia. Gobiernan los jueces, gobierna el presidente por decreto y con veto. No hay división, los tipos defendían la república, acá no hay república. Mi pregunta tiene que ver con si tenemos que ir a rediscutir un sistema de gobierno en este país, con la Constitución del 94, que es una constitución esencialmente provincialista y que pondera a la ciudad de Buenos Aires al mismo nivel que una provincia entera, una constitución que esto condiciona los periodos de reelección. ¿Qué pasa con la democracia, con esta democracia que nos venden, y si es necesario ir a discutir esas reglas? Mira, te respondo corto. El lunes es 1 de septiembre. Se van a cumplir 3 años del intento de asesinato a Cristina. Mujer electa 2 veces presidenta, la mujer cuyo nombre más veces se introdujo en una urna en este país, a la que intentaron matar, que este año se está llevando adelante el juicio oral por ese intento de asesinato y que yo creo que va a terminar sin que la justicia nos diga quién mandó a matar a Cristina. Entonces, así como está la discusión respecto a lo que pasó con ese intento de asesinato, tenemos eso y la situación de que la presidenta del principal partido de oposición está proscripta. Así que algo en la democracia sin duda se resquebrajó. Hubo una ruptura de ese pacto democrático. Creo que es parte también de lo que el peronismo tiene que poner en la discusión a los fines de volver a representar y de construir o reconstruir los consensos democráticos. Y de hecho, sin ir más lejos, hace pocas semanas, Cristina habló de un terrorismo de Estado de baja intensidad, cuando veíamos cómo desde el Ejecutivo y desde algunos juzgados se metían cana militantes políticas por su condición precisamente de militantes y también de mujeres, quiero decir. Así que efectivamente algo en el sistema democrático está resquebrajadísimo. ¿Belú? Bueno, hablábamos un poco de la democracia y bueno, viene demostrando en las elecciones que hubo hasta este momento una cierta insatisfacción democrática, ¿no? Hay un abstencionismo que por lo menos va haciéndose presente, no es que va marcando el rumbo ni nada, pero bueno, hay muchas personas que no van a votar, que no tienen quizás las ganas de ir a votar, quizás por las escenas que vimos hoy en el Congreso, quizás obviamente que se sienten representados por Cristina y porque Cristina no está en las boletas dicen no, yo no voy a ir a votar o porque no están de acuerdo con ningún partido político. ¿Cómo volvemos a conquistar a esas personas que son en un amplio rango etario, no tienen que ver con las juventudes exclusivamente, sino con a veces militantes comprometidos que por alguna o eso, porque está presa Cristina o por alguna falta de representación, se ven no enamorados o ni siquiera motivados por ir a votar, que por lo menos en el 2023 hacíamos muchos esfuerzos para ir a votar y para
ir el voto a voto buscándolo en las familias y disputándolo porque se estaba jugando, bueno, lo que dijimos, como dice Cristina, pasó lo que dijimos que iba a pasar, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, obviamente no tengo una respuesta cerrada porque es algo que estamos pensando y porque también hay que escuchar qué le pasa a esos compatriotas que eligen no ir a votar. Yo creo que probablemente una primera respuesta tenga que ver con que sientan que esas elecciones a las que deciden no ir no importan tanto, que no determinan demasiado el destino de sus vidas. Cuando Cristina hablaba de la insatisfacción democrática hace mucho, ni siquiera pensando en este fenómeno de la baja participación electoral todavía, se refería en parte a cuando la democracia no estaba demostrando suficientes soluciones a los problemas del pueblo, ¿no? Por límites que encontraban incluso en el diseño institucional, por enfrentamiento, por la capacidad de freno que ponían los poderes concentrados. Entonces hay un punto, y por eso vuelvo a lo de los 8 años de frustración, en los que, sí, es cierto, si quizás la política no se demostró en la vida real de las personas lo suficientemente concreta en términos de transformaciones, bueno, hay algo que efectivamente en términos de participación se vuelve desalentador, es parte del juego de la derecha, ¿no? Creo además, en relación a lo que fue pasando en las elecciones de este año, que los desdoblamientos no ayudan, porque hay algo del tratar de entender qué es lo que se determina en esas elecciones, que uno entiende que es importante, pero que sin duda creo que no ayuda. Y de cara a las elecciones de octubre, para nosotros el desafío es poder decir, mostrar, contar y fundamentar que las elecciones que vienen ahora son muy importantes. Que se juegan cosas que, por un lado, en términos de un diputado más, un diputado menos, son determinantes. La ley Bases, por ir un ejemplo, se aprobó por un voto de un senador. De hecho, hablemos de esta ciudad de Buenos Aires. El quórum lo aportó Martín Lustó. ¿Quién? Martín Lustó. Pero suena? No era progresista de la UBA. Bueno, la ley Bases no hubiese obtenido quórum si él no se sentaba, por ejemplo. Entonces, sí, ¿no? Un diputado más, un diputado menos, un senador más, un senador menos, cambia. Pero además, cambia en términos de una elección en la que hasta el Fondo Monetario Internacional va a estar viendo cómo le va al gobierno y cómo le va al peronismo. Nosotros tenemos que poder demostrarle al propio pueblo argentino, con su apoyo, que digamos, tiene que estar de acuerdo en eso, que el peronismo puede reconstruir una alternativa de representación para volver a poner a la Argentina de pie. La elección de este año es también la proyección de una construcción a futuro, y a mí no me gusta ponerlo en términos solamente de hay que ponerle un freno a Milei, que eso también se juega en estas elecciones, sino de que hay que reconstruir el músculo. Y por eso también es importante que se consolide en una fuerza, en el peronismo, eso que hay que ir construyendo de acá en adelante, esa construcción de la alternativa para volver a representar y yo estoy segura para volver a gobernar, pero bueno, no va a alcanzar con enunciarlo, hay que construirlo y esa fuerza también se expresa en las elecciones, así que yo creo que sí, que son elecciones muy importantes, de nuevo, no solo por una banca más, una banca menos, que no es menor a la hora de sacar leyes, que después hacen que te puedan aumentar la prepaga, que te puedan aumentar el alquiler, que remate nuestros recursos naturales, como está pasando con el RIGI, sino también en la construcción de incluso la fuerza que se tiene que proyectar hacia adelante. 11 3200 0530. Estamos hablando con Lucía Cámpora, secretaria general de la Cámpora. También estamos en el YouTube, te sumás a Somos Radio AM 530. Te hago una más, aunque estemos pasado de tiempo. Decías, no alcanza solamente con construir una oposición a Milei, ¿no? Si bien hay que partir de ese bloque, hay que construir ciertas ideas de horizonte. Y yo ahí veo cierta orfandad de idearios de futuro, ¿no? Que no es responsabilidad ni del kirchnerismo, ni del peronismo, ni de determinados sectores, sino del proyecto antagónico a lo que expresa Milei. Milei pudo expresar una idea del mundo, que para mí es nefasta, es mi distopía, es horrible, pero tuvo la capacidad de representar escenarios futuros posibles. Y yo creo que hoy en día, en el amplísimo campo popular, conviven dos cosas. Por un lado, una rémora de nostalgia, de decir, lo pudimos hacer 12 años, que es mirar para atrás, porque la política no nace cuando nace uno, pero también hay un dejo de romanticismo y de que todo tiempo pasado pudo haber sido mejor. Y por el otro lado, una falta de construcción de horizontes futuros posibles, a mi mirada del mundo, radicales. Digo, y radicales quiere decir que cada pibe tenga una casa, ¿sí? No quiere decir mañana la reforma agraria. Digo, radicales que transformen nuestra forma de ser.
¿Cómo lo estás viendo y qué ideario de futuro ves en el horizonte que puedan motivarnos, que puedan ser promisorios, que puedan enamorarnos? Bueno, para mí más que nostalgia tiene que ver con, primero, nuestra doctrina. El movimiento justicialista tiene como en sus banderas la persecución de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Tiene en su historia hechos concretos que hicieron que ese país con el que soñamos esté más al alcance de lo que los proyectos neoliberales cuando toman la rienda del gobierno nos ofrecen. Nuestra experiencia más reciente de eso son los gobiernos de Néstor y Cristina. Yo creo que sobre esa base nosotros tenemos que poder traducir en las banderas y en las propuestas y si querés incluso en la discusión del programa lo que nosotros y nosotras vamos a hacer cuando volvamos a ser gobierno. De hecho, Cristina hablaba el otro día en el audio en la Plaza de Mayo del vamos a volver con más sabiduría. Por ahí está, ¿no? El que es el más sabiduría, y me parece que hay que tener más claro que determinados consignismos que nosotros hemos enunciado no alcanzan hoy para representar problemas de los argentinos y las argentinas. Por decir algo, creo que en relación a la educación, por ejemplo, Cristina venía dando grandes discusiones con ese congreso educativo que se hizo en la Facultad de Sociales con Maru Bieli, en el que ella decía claramente, bueno, no alcanza con decir defendamos la educación pública, si nuestros compatriotas quizás cuando juntan un mango de más ven si pueden mandar los pibes a la privada. Bueno, hay algo ahí que no alcanza con decir defendamos, quizás tiene que ver con esta idea también de la nostalgia, ¿no? Con el estar a la defensiva. Bueno, nosotros no somos la defensa de lo conquistado, somos los que van a ir siempre por más y que tenemos que dar las discusiones y que eso muchas veces implica conflicto. Y bueno, sí, yo quiero discutir si vamos a hablar de la próxima moratoria previsional, quién se va a hacer cargo en términos de empleadores de los aportes que no se pagaron, porque no puede ser que tengamos que estar siempre haciéndonos cargo desde el jubilado, jubilada, desde el Estado, de tantos años trabajados en los que nadie se hizo cargo de pagar el aporte. Quiero discutir que si las nuevas tecnologías aumentan la rentabilidad de determinada carga horaria laboral, eso sean más horas de ocio y de disfrute para los trabajadores y las trabajadoras. Hay que discutir la reducción de la jornada laboral, entonces, ¿no? Que solamente aumente el margen de ganancia de los empleadores. Quiero discutir, como decías vos, los bienes naturales comunes en términos de ampliación de derechos, que si este país tiene, como decimos todo el tiempo, la amplitud en términos de recursos que tiene, bueno, eso sea para que el pueblo viva mejor, no para que se la lleven en pala a determinados sectores extranjeros. Además, entonces hay una discusión, además, incluso de la mano del ambientalismo que para nosotros se da en términos de soberanía, no de un proteccionismo binario, se daba en términos de soberanía. Y también creo que la reconstrucción del peronismo como alternativa tiene que enarbolar fuertemente las banderas de la fuerza patria, de la argentinidad, de esa argentinidad que este gobierno desprecia, que no siente. Ustedes han laburado mucho y muy maravillosamente la identidad malvinera, y hay algo de eso que yo creo que no debe haber argentino o argentina que no le duela escuchar a Bullrich o a Milei cómo ofrecen o rematar las Malvinas por un par de vacunas o regalárselas a los kelpers. Entonces, efectivamente, hay algo también de la construcción de ese horizonte que yo creo que tiene que ver con la patria, que tiene que ver con la identidad, con el orgullo, y que sin duda, como decías vos, y habrá que seguir construyéndolo, con patear el horizonte de lo posible en términos de los sueños de las próximas generaciones también, ¿no? De esto, la casa, hemos militado por la casa propia y hoy militamos por el alquiler compartido, ¿no? Así que, bueno, no hay que dejarse achicar y también creo que el último gobierno del Frente de Todos, de alguna manera, permeó en términos, casi te diría, de mucho conformismo a nuestros propios militantes. Yo eso lo vi y lo veo con preocupación, ¿no? Como que el posibilismo fue un molde que no solo no nos permitió hacer un buen gobierno, sino que también a los militantes en formación los volvió, bueno, qué sé yo, no era lo mismo, ¿no? Cristina y Néstor te despertaban todos los días corriéndote, si querés por izquierda, no sé, busquémosle una expresión mejor para hablar de izquierdas o derechas, pero no era lo mismo. Y creo que hay que volver a entender a la política como aquella que vino a patear el tablero y a dar las discusiones que haya que dar para que el pueblo viva mejor. Porque si no nos creemos nosotros que se puede, no nos van a venir a convencer los que no quieren. 22:35, estás escuchando a Lucía Cámpora en la Radio de las Madres. Es muy importante, si vivís en la ciudad de Buenos Aires, que vayas a votar, porque ahora nos vamos a meter después te quedas 10 minutos más,
Nos metemos después de la tanda con no las sé listas. qué hora es, así que no. 22:35. 5 minutos. Bueno, listo. Después de la tanda nos metemos con las listas. Escuchá, es la banca que está en discusión. Así que si vivís en Cava, vas vos y llevás de las orejas a tus dos amigos. Vamos a una tanda cortita y ya volvemos en Y si sale bien. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Seguimos en Y si sale bien, el programa de Grito del Sur en la Radio de las Madres. Mucho mensaje, después nos vamos a meter con esto. 11 3200 0530. Pero quiero meterme, estamos con Lucía Cámpora, secretaria general de la organización La Cámpora, con un tema que me parece pertinente dar el debate, que tiene que ver con si son buenas o no las listas que armó el peronismo. Y en el caso de que me respondas afirmativamente, ¿por qué hay que ir a votar, básicamente? Pará, ¿por qué hay que ir a votar? Es lo que hablamos todo el bueno, ya está bloque saldado, anterior. Pero si no me haces una buena lista, si tus lecturas no son buenas la lista, difícil que la gente vaya a votar. La Ciudad de Buenos Aires encabeza la lista de senadores por Fuerza Patria el compañero Mariano Recalde, que ya viene de ser senador, que siempre votó como tenía que votar, que es bien y del lado del pueblo y leal a quienes lo votaron y leal a Cristina. Y además, la candidata a senadora por La Libertad Avanza es Patricia Bullrich, ¿no? Digamos, qué contraste, porque Patricia Bullrich, que cada gobierno que integró ajustó y reprimió
a los trabajadores y a los jubilados, y Mariano Recalde, que tiene un historial de militancia en defensa de los derechos de los trabajadores y de los jubilados. Y pienso también en Patricia Bullrich, que hoy integra este gobierno de coimeros, y pienso en Mariano Recalde, que de muy joven, mucho más joven que todos los que estamos acá, denunció un intento de coimas a su viejo. ¿Se acuerdan? Cuando lo querían coimear para que votara la ley de ticket canasta, y entre Héctor y Mariano les hicieron una cámara oculta y los denunciaron. Entonces miren el contraste que hay. Y bueno, después ni hablar, Patricia Bullrich, que como decíamos hace un rato, al día de hoy de hecho es casi la única dirigente política nacional, si es que se le puede decir así, con perdón para la política, que no repudió el intento de asesinato a Cristina. Y bueno, Mariano Recalde, que como ya sabemos es un militante del peronismo y que la lealtad a Cristina está, bueno, probada. Y en la lista de diputados encabeza el compañero Itay Hagman, que lo conocemos además como un referente de Patria Grande, economista y además nosotros por la militancia universitaria, que encabeza la lista de diputados también por una discusión que entendemos que es que el debate económico es muy, muy relevante en el marco de lo que estamos atravesando como país. Kelly Olmos, Santiago Roberto y quien te habla. Y quiero decir algo respecto a la elección nacional, que yo creo que quizás todavía no está del todo claro, que es que se va a votar por primera vez con boleta única de papel. Y va a ser muy importante que todos y todas trabajemos en explicar, en contar cómo funciona esa papeleta, que va a tener primero arriba una fila de senadores, abajo la fila de diputados. Vamos a tener que elegir en la columna de Fuerza Patria al candidato a senador y al candidato a diputado. Abajo hay que hacer los dos tildes, ¿viste? Como el mensajito de WhatsApp, que sí, con doble los dos tilde celeste. Exacto, si no llega el mensaje. Bueno, doble tilde, Recalde y Itay en la elección del 26 de octubre de este año, con la plena conciencia, de nuevo, lo dijimos antes, pero sí lo quiero repetir, de que estamos yendo a una elección con la presidenta del principal partido de oposición proscripta. Ella había dicho que iba a ser candidata y la condenaron para que no pueda hacerlo, así que con más razón hay que redoblar esfuerzos en esta elección, porque también se juega la defensa de la democracia, sin duda. Bien, Gaby, cerramos. Mira, vos a mí me convenciste, yo te voto, pero eso, en realidad no, porque vivo en provincia. Te puedo contar la lista de provincias. No quiero que me cuentes a mí. Compañero Tayana. Aprovechemos que vos sos una gran explicadora y divulgadora de temas desde siempre. Y hablemosle, supongamos a una pibita que vota por primera vez, que tiene una vieja que vota históricamente al peronismo y un hermano que probó con Milei. Que probó con Milei porque le prometieron un voucher que no llegó, un sueldo en dólares que no llegó, ahora está sin laburo, no sabe bien qué cuernos hacer, sabe que a Milei no lo quiere votar, pero no sabe bien. Bueno, por ahora no le hablemos a este pibe, lo dejamos para otra vez, hablemosle a la piba. Alguien que por primera vez tiene que elegir una lista, que no vivió a Néstor y a Cristina y que tiene que elegir qué hacer. Yo creo que si esa piba, porque lo sufra ella o porque lo vea en su barrio, siente, aunque sea un poquito de bronca o de indignación para con las injusticias de este país, ya sea porque ella no le alcanza para el boleto para ir a estudiar, o porque no le alcanza un compañero de su año, o porque ve cómo a su abuelo no le alcanza para la medicación, o porque ve cómo su vieja tiene que laburar más horas y por ende la ve menos, por ejemplo, que antes, o porque lo ve en otros, si en algún lugar de su cuerpo algún sentimiento de indignación o de revelación contra esa injusticia le mueve algo, es peronista, aunque todavía no lo sepa. Y la convocamos no solo a votar, a formar parte de la construcción de un modelo que dé vuelta a esas injusticias y que también que lo convoque a su hermano, que quizás votó a Milei, pero que para mí es muy importante que aquellos pibes que hayan votado a Milei, cuando se desilusionen de Milei, que yo no tengo duda que lamentablemente va a pasar. Son los que primero se desilusionaron, los pibes jóvenes que votaron a Milei. Bueno, que se desilusionen solo de Milei y no de la política.
porque también sería una trampa de la historia que se desilusionen de toda la política, que se desilusionen de Milei, pero que sigan dando la pelea, y nosotros vamos a abrirle los brazos a cualquier pibe que quiera que este país sea más justo para ellos mismos y para los compatriotas o para cualquiera que quiera habitar el suelo argentino. Así que los vamos a invitar a votar y también a sumarse a militar. Gracias, Lucía, un lujo tenerte acá en la Radio de las Madres. Pasó Lucía Cámpora, secretaria general de la organización La Cámpora.